y bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Hoy es jueves 2 de septiembre y ya lo ven, las tormentas siguen por toda España poniendo en alerta una treintena de provincias. Mientras tanto, en Eslovenia se reúnen los 27 para analizar, acordar qué postura y qué relación deben mantener ahora con un Afganistán que se encuentra en manos de los talibanes. Durante esta tarde y también durante mañana viernes se reunirán los ministros de Exteriores. Ahora es el turno para los titulares de Defensa. Y esta mañana Margarita Robles, justo antes de entrar a esa reunión, pedía que no se olvidaran de todos aquellos colaboradores que se encuentran todavía en Afganistán. Bueno, en este momento yo creo que lo más importante es analizar lo que ha pasado en Afganistán y a partir de ahí sacar consecuencias. Y creo que además la Unión Europea tiene también una obligación de no dejar abandonados a los colaboradores que todavía quedan ahí, y eso yo creo que tiene que ser el principal debate en este momento. Esto es lo que está sucediendo en el marco de la Unión Europea, pero ustedes se preguntarán qué ocurre en Afganistán. Pues lo van a ver ahora mismo en sus pantallas. Las celebraciones siguen, de hecho, fíjense ustedes, en las calles de Kabul y de otras ciudades de Afganistán. Están organizando funerales con ataúdes que portan banderas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la OTAN a modo de burla. Un festejo por las retiradas de las tropas estadounidenses y aliadas. También los talibanes desafían en Kabul con vehículos de los americanos. Es lo que ha provocado la abrupta salida de Estados Unidos. Tales serán las prisas por irse, que son muchos los vehículos que se han quedado por el camino y que ahora están en manos de los talibanes. Y no es lo único, también armas, ordenadores, teléfonos y demás elementos que podrían ser de gran valor, tal y como explica este senador. Ahora sabemos que debido a la negligencia de la administración Biden, los talibanes tienen acceso a equipamiento militar estadounidense valorado en más de 85.000 millones de dólares. Esto incluye 75.000 vehículos, más de 200 aeroplanos y helicópteros y más de 600.000 armas ligeras. Los talibanes tienen ahora más helicópteros Black Hawk que el 85% de los países del mundo. Pues ya lo ven, hablaremos de Afganistán y de otros muchos más asuntos que están marcando la actualidad y lo haremos como siempre en la mejor de las compañías. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Todo bien, ¿no? Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, salario mínimo... Sí, pero yo me quedo alucinado con esas cifras, o sea, 30.000 vehículos. España no debe tener, el ejército español no debe tener, debes tener que quitar muchos ceros, ¿eh? Porque si os acordáis, incluso en Afganistán teníamos un problema de vehículos viejos que se rompían por nada y hubo que comprar dos, no sé si son dos o tres, y eso sueltan 30.000. Pero es que no he podido oír al hombre, entonces a ver si hay un problema en la traducción. No. Me gustaría oír al inglés en inglés, al americano. Los que sabéis idiomas. Pero ¿cómo? ¿Tú no sabes catalán? Sí. Pues entonces ya sabes, lo único que hace falta saber. Sí, sí. Catalán no Enrique Calvet, buenos días también, Juan Buenos Ángel días. Soto, muy Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo valoráis esta reunión que van a mantener los 27 en Eslovenia? Pues sí, absolutamente necesaria y a ver qué deciden, pero es que en todo ese tema, como vamos por detrás de la vida ya, lo que se podrá hacer son apaños, pero digamos, el golpe ya te lo han dado. Y además, lo que es peor para mí es que diríamos, te lo has dado tú solo. O sea, aquí el que ha tomado la iniciativa de derrotarse, que nos derrotaran y hacer el primo, ha sido el presidente de Estados Unidos, que estará muy bien acompañado por muchos asesores y entonces la culpa será de ellos también, pero fundamentalmente de él. A partir de ahí, todo lo que vayamos a hacer ahora son apaños que creo que, hombre, servirán para muy poco. Y ya veremos que al final serán más caros casi que lo anterior, porque el gran apaño que suele hacer la Unión Europea siempre al final es dar dinero. Se cree que lo arregla todo con dinero, ¿eh? Y con dinero se arreglan muy pocos desaguisados. En todo caso, lo que hace es que al contrario no te pegue. Se incorpora ya, lo estábamos esperando, Julio Ariza, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Alba? ¿Qué tal, don Enrique? Josep María, Juan Ángel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Pues otro día más. Hablábamos de Afganistán y escuchábamos... Antes que nada, permíteme, perdón, doña Alba, pero es la primera vez que lo tengo en vis a vis, por supuesto, expresarle mi más sentido, solidaridad y condolencias, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. La pérdida de su madre. La verdad es que es una gozada tener una cierta presencia pública porque consigues que mucha gente rece
Y eso es una cosa fantástica, la verdad, la mejor de todas. Sin duda. Hablábamos de Afganistán y de todas las armas y vehículos que han quedado en territorio tras esa salida de Estados Unidos. Acabamos de escuchar justo esas declaraciones del senador. Hemos visto también las imágenes de los talibanes celebrando esos funerales, burlándose de Reino Unido, de Francia y también de la OTAN, e incluso cómo los talibanes están desfilando por las calles con los vehículos estadounidenses. Sí. Bueno, el que quiera pensar que los americanos han dejado todo eso allí por casualidad, en fin, allá él, ¿no? Pero sin duda alguna todo eso forma parte de un escenario pactado, salvo la ejecución de los últimos días, en el que efectivamente yo creo que la administración de Biden cometió algunos errores de bulto. Pero que ese material podía haber salido del país. Por supuesto, los helicópteros vuelan, los aviones creo que también. Una columna de 2.000 carros de combate difícilmente hubiera sido asaltada por nadie, y menos por los talibanes o por el ISIS. En fin, eso está ahí y se ha quedado allí porque los americanos han decidido que se quedaba allí. Y yo vuelvo a insistir lo que dije ayer, y es mi opinión. Afganistán no es ni un estado ni un país. Afganistán es un territorio ocupado por diversas tribus y un territorio que ha demostrado que es difícilmente alienable. Es decir, los ingleses salieron de allí con todos muertos menos uno, de los 13.000 que habían enviado. Los rusos tuvieron que salir de allí y saben también a qué han jugado en Afganistán. Y ahora los americanos y la OTAN y todos nosotros, ¿no? Afganistán es un territorio y es muy complejo. Y la encrucijada que hay ahí de intereses entre los chinos, los rusos, los iraníes, etcétera, etcétera, es también muy compleja y muy difícil de explicar, ¿no? India y la India y Pakistán, claro. No, Afganistán se le atragantó hasta Alejandro Magno, por eso lo llaman algunos, ¿no?, la tumba de los imperios. En este caso, la última víctima ha sido el Imperio americano. De todas formas, por poner puntos sobre las IES, lo que ha hecho Biden ha sido ejecutar de forma desastrosa y muy precipitada el plan de la administración anterior. Recordemos que fue Mike Pompeo el que se reúne con los talibanes, con la cúpula de los talibanes en Qatar, y al finalizar esa reunión en la que los talibanes se relamen, Mike le dice, ¿no?, el señor Pompeo les dice, oye, haced esto sin demasiada violencia, haced el favor, ¿no?, y sin muchas cámaras por delante. O sea que esto es una concatenación de tragedias, ¿no? En cuanto a la reunión, que es la noticia, ¿no?, de los 27 en Eslovenia, yo creo que por un lado se va a poner manifiesto si la política de la Unión Europea con respecto a estas crisis, que son globales pero también europeas, pues si su respuesta sigue siendo tan errática, porque claro, en la mal llamada crisis de los refugiados abrimos fronteras y criticamos a aquellos que las cierran, véase pues países de Europa del Este, y en este caso ¿qué hacemos, no? ¿Continuamos haciendo lo mismo o no? Y por otro lado, si además de ser errática, es una política errónea. Y luego también pues esta nueva crisis yo creo que vuelve a poner sobre la mesa debates que van apareciendo y desapareciendo conforme dicta la actualidad política y mediática, como por ejemplo pues la necesidad o no de un ejército europeo o de una mayor política de defensa, etc. Entonces yo creo que es muy relevante, es crítica. Lo que sucede es que como decías, Josep María, pues vamos muy por detrás, ¿no? Sí. Decía el otro día, además, Joe Biden, que la retirada de las tropas de Afganistán había sido un rotundo éxito, pero hay muchos que no entendemos cómo puede decir esto cuando 13 soldados han fallecido. Habría varias explicaciones. Una sería el alcohol, que hubiera bebido mucho antes. Otra la senectud, que fuera muy viejo no carburara ninguna. Otra simplemente salir del paso. La que no es verdad es que tenga razón. Bueno, pero eso es más viejo que la historia de los templos egipcios antiguos, más de bimilenarios, y las mastabas y tal tienen glorias esculpidas a la victoria en la batalla de Kadesh del emperador Ramsés II sobre los hititas, y la perdió. Pero es que en el Arco de Triunfo de París, donde están los triunfos de Napoleón, figura la batalla de Bailén, por ejemplo. O sea que hay una
Bueno, hay un comportamiento usual entre los derrotados en intentar disimularla y darle la vuelta, ¿no?, a la justicia. Entonces este hombre, bueno, pues ha dicho lo que habrá podido, pero una cosa ha cumplido. Dijo que iba a armar el ejército afgano. Y está claro que lo ha hecho, o sea, le ha dejado todas las armas al ejército afgano, le ha dejado una cantidad enorme de Black Hawks, le ha dejado armas ligeras, o sea, arma al ejército, no al que le había creído al principio, arma al otro, pero sigue siendo el ejército afgano. Pero si vamos a... Esto, como dijimos el otro día, tiene 1000 aspectos, unos a corto, otro a largo, etcétera. Es verdad que el primero, sí, más o menos se puede decir que es Alejandro Magno el que falla, aunque deja allí Taxila, por ejemplo, es una maravilla, como se encuentran ahí templos griegos en mitad de Pakistán y tal. Pero sí hay uno que logró que fue Gengis Khan, que fue declarado, por cierto, yo creo que gracias a eso, el mayor caudillo de la historia por la ONU, hará unos 30 años y tal. Gengis Khan sí logró apaciguarlo a base de crear colinas enteras con las cabezas de los enemigos vencidos, ¿no? Y todavía escarbando se encuentra. Y demostró lo que se sabe y lo que va a preocupar a estos 27 ahora, que Gengis Khan es un territorio, como muy bien dice don Julio, pero es el territorio que sirve de plataforma para el lanzamiento de grandes invasiones. Invasiones pueden ser físicas, pueden ser religiosas, en uno y otro sentido, porque de ahí partió la islamización de parte de la India, que todavía evidentemente está creando gravísimos problemas en Pakistán, etc. De ahí partió también el propio Gengis Khan hasta las puertas de Roma, los paramos. Entonces ha sido una característica geoestratégica de Occidente de intentar tenerlo por lo menos controlado. Y eso es lo que se van a plantear un poco los 27 si hablan en serio a largo plazo. Ahora, a corto plazo, hombre, es protocolario, es inevitable. Con esta batalla perdida, que como yo he dicho hoy a Egipto, puede ser igual a la del cerco del Viena, a las navas del Tolosas, pero al revés, es decir, que esta la han ganado ellos, como la de Gengis Khan. A corto plazo también tienen que estudiar, nadie puede dudar que esto supone un enorme aumento de la inseguridad y de la potencialidad de actos terroristas en todo Occidente, mucho más en Europa, puesto que tiene frontera terrestre. Esto supone una expansión, sin duda, del talibanismo como concepto del mundo, concepto agresivo, porque yo creo que la próxima pieza ya muy penetrada es Pakistán, que es lo primero que habría que intentar proteger, y eso es lo que angustia mucho a la India, porque Pakistán ya tiene arma atómica y es un país muy poblado y tal, y ya tiene a muchísimos talibanes, o sea, incluso muchísimos afganos, si es que eso tuviera algún sentido, porque ahora mismo no sabemos ni cuál es su bandera, solo sabemos que el ejército de los talibanes es ahora uno de los más poderosos de la zona, ¿no? Y eso lo tienen que estudiar, o sea, hay que reforzar enormemente la seguridad en Europa, las agencias de seguridad, la inteligencia, conectarse mejor con los americanos. También tienen que, y ya a medio plazo tienen que estudiar evidentemente la fiabilidad que se puede tener en la protección, puesto que somos un protectorado militar de los Estados Unidos, y la necesidad de que Europa se tome en serio en convertirse en un continente, por lo menos en lo militar y en lo diplomático. Y en lo muy inmediato lo que van a hacer es decirle a Borrell lo que tiene que decir y hasta dónde puede llegar. Dónde puede llegar, porque él solo puede decir lo que haya de consenso en las distintas naciones de Europa, ¿no? Las discrepancias también son evidentes en la Unión Europea por esa acogida de afganos. En España solo es Vox, es el único partido que está pidiendo que todos ellos sean acogidos en los países limítrofes. Vamos a ver cuáles son los principales problemas de este asunto. Bueno, en este momento yo creo que lo más importante es analizar lo que ha pasado en Afganistán y a partir de ahí sacar consecuencias. Y creo que además la Unión Europea tiene también una obligación de no dejar abandonados a los colaboradores que todavía quedan ahí, y eso yo creo que tiene que ser el principal debate en este momento.
Miles de afganos tratan de salir de su país desde la llegada del poder de los talibán. España ya ha dado por finalizadas las evacuaciones del país en esta primera fase. 2.000 afganos han llegado a la base de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. El debate en el seno de la Unión Europea está servido. ¿Acoger a más afganos o no? Lo único claro en Bruselas es que hay que evitar que se repita la crisis del año 2015 que supuso un movimiento migratorio a Europa sin precedentes. Actualmente hay divisiones sobre el rumbo a tomar. Austria, Dinamarca y la República Checa se oponen a acoger a más afganos y apuestan por que vayan a los países vecinos, como Irán y Pakistán, y ayudarles allí. Bulgaria, por su parte, ha enviado 1 millar de soldados a sus fronteras con Grecia y con Turquía para controlar un posible gran flujo de inmigrantes afganos. Estos países piden que no se cometa de nuevo el error de imponer a las naciones cuotas de refugiados, como se hizo con la crisis del año 2015. La otra cara de la moneda la representa Alemania, que ya explora nuevas vías para que las llegadas de afganos continúen. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, aboga por un reparto equitativo de los que lleguen entre los países miembros. El gobierno de España, por su parte, está abierto a acoger a más afganos si la Unión Europea así lo cree conveniente. España, y en el término concreto, aceptará la responsabilidad individual que le corresponda dentro de la Unión Europea, con ese compromiso hacia los derechos y libertades fundamentales. El resto de fuerzas políticas en España apoyan la llegada de más afganos. La única fuerza que aboga por un mayor control sobre los que lleguen es Vox. En el sentido de que Europa no debe ser el destino, no debe acoger al grueso de los refugiados afganos, que deben tener como destino, fundamentalmente y en primer lugar, los países musulmanes ricos y limítrofes. Porque eso nos conduce, sin ninguna duda, al suicidio en términos culturales, en términos de seguridad y en términos económicos. Lo que temen Vox y muchos otros en Europa es que la llegada masiva de inmigrantes afganos se traduzca en un choque cultural que derive en conflictos e inseguridad. Los datos del Ministerio del Interior en cuanto a la relación entre inmigración y delincuencia son reveladores. Aseguraba Fernando Grande Marlaska en sede parlamentaria que el 10% de la población de nuestro país, que es extranjera, comete el 28% de los delitos. Si hablamos de delitos sexuales, la cifra asciende al 30%. En definitiva, multiplican por 3 su porcentaje poblacional. Una inseguridad que puede tener como principales víctimas a las mujeres. Según el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2020 de National Geographic, que califica el bienestar de las mujeres en 167 países del mundo, Afganistán está en el puesto 166, penúltimo, solo supera a Yemen. España, por su parte, en el puesto 15 junto a los mejores países. A pesar de estos datos, la izquierda y el gobierno insisten en traer culturas incompatibles con la nuestra a España. Otro factor que hace temer la llegada de afganos es la posibilidad de que terroristas se infiltren en las evacuaciones como si fueran refugiados. Entre el año 2004 y el año 2019, 798 yihadistas fueron detenidos en nuestro país y otros 111 fuera de nuestras fronteras con intención de atentar en España. Se trata de una amenaza real. De tal forma, a la Unión Europea y a España se les presenta un nuevo reto migratorio. ¿Apostará Occidente por una inmigración segura, ordenada y compatible en esta ocasión? Pues se traslada ese nuevo reto, como decimos. ¿Cómo lo valoráis vosotros? ¿Deberían ser los afganos acogidos por países vecinos o por la Unión Europea? Yo me parece que aquí lo que nos va a pasar ahora es una cosa que es bastante habitual, que cuando uno actúa mal tiene consecuencias. Entonces, el haber estado Europa, diríamos, flirteando con la inmigración ilegal, hace que ahora mismo no haya capacidad de recursos para los refugiados. Porque si se hubiera controlado la inmigración ilegal, que por ser ilegal no debe existir, ahora mismo sería normal que se acogieran refugiados, puesto que incluso está el derecho de los refugiados a ser acogidos. Pero cuando te has cargado de inmigración ilegal, dejando que las fronteras sean, entre comillas, una especie de coladero, pues entonces ahora mismo tienes parte de la población que no quiere saber nada y los propios recursos del país que no tienen ningún interés en hacer eso, con lo cual eso será una consecuencia de haber actuado francamente mal. Y no seremos capaces de responder a la solidaridad obligada que habría que tener con los refugiados. A todo eso, claro, si distinguimos, que es importante, entre refugiados e inmigrantes, cosa que creo que no se hace mucho, porque en Afganistán refugiados habrá unos cuantos, inmigrantes puede haber millones, pero no, y millones de refugiados no existen. Sí, yo diría que bueno, estoy completamente de acuerdo. Iría aún más allá
al decir que no es solo una cuestión de que hayamos desperdiciado esos recursos en gente que lo necesitaba menos, a priori, ¿no? Sino que también carecemos de los argumentos para decir si ha sido un coladero para estos, ¿cómo no lo va a ser para estos otros que lo merecen más, ¿no? Nos hemos cargado el argumentario en ese aspecto. Yo creo que efectivamente habría que distinguir también entre refugiados, entre migrantes, bueno, inmigrantes, ¿no? Los que migran son los pájaros, ¿no? Las personas emigran o inmigran. Y también los que han colaborado con los intereses de nuestro país, ¿no? Y que nos han ayudado. El ministro Marlaska hablaba de responsabilidad individual, ¿no? De cada Estado y tal, aunque luego se cuadra ante lo que digan las instituciones europeas. No es una cuestión de responsabilidad individual. En este caso, con nuestros colaboradores sería una cuestión de responsabilidad, si acaso, nacional. Nos han ayudado y, por ende, pues tenemos un deber para con ellos, ¿no? Pero en ningún caso es individual, me parece, porque las personas no somos las que hemos tomado esa decisión y sí que vamos a ser las más afectadas, porque todos sabemos que esos inmigrantes o refugiados no van a acampar en los jardines del Palacio de la Moncloa, sino que van a estar, pues, en nuestros barrios, en nuestras calles, con todo lo que eso implica, ¿no? Habéis puesto de manifiesto algunas correlaciones, ¿no? Entre delincuencia o criminalidad, entre, pues, toda la cuestión de la protección de la mujer. No cabe duda que se van a producir, si se produce ese influjo de inmigrantes de esta procedencia en Europa, se van a producir colisiones. Y si no, pues solo hace falta ir a las tasas de crecimiento de la violencia sexual, por ejemplo, en países como Suecia, al hilo de la mal llamada crisis de los refugiados, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tenemos un lío considerable entre manos. Y me vais a permitir un pequeño apunte al hilo de la ejecución del plan de evacuación, que no he podido comentar, de Biden, que decía que había sido maravilloso. Fijaos si ha sido una pifia monumental que desde el mes de febrero de este año la Casa Blanca y el Congreso, las diferentes ramas del gobierno, podríamos decir, de los Estados Unidos, recibieron numerosos informes de think tanks, de grupos de presión, etcétera, que llegaban incluso a presupuestar y, por supuesto, a establecer cuáles habrían de ser los plazos para llevar a cabo una evacuación ordenada del país. No recibieron respuesta. Hablamos de... Bueno, incluso hacían la comparativa con evacuaciones similares o experiencias pasadas, ¿no? Por ejemplo, la evacuación de Saigón, que también se hizo a toda prisa, con algunas diferencias fundamentales, porque, pues, cerca de Saigón estaba el mar, ¿no? Por ejemplo, aquella foto famosa del último helicóptero saliendo de allí, que salía de la base de la CIA, acabó en un portaaviones, ¿no? Hablábamos también al hilo de... Es que hemos comentado muchas cosas, perdonad que voy a modo ametralladora. Hablábamos también de la idoneidad de que fueran países limítrofes con características similares los que acogiesen a estas personas, ¿no? Hay que decir que Qatar, aunque es una plataforma de distribución, porque dudamos mucho que se queden allí, ahora mismo es el que más ha acogido, lo cual es un tanto irónico, no es irónico, es despreciable, porque también es de donde llegaban los aviones, ¿no? Con las élites talibanes para reconquistar su país. Pero eso ya se está produciendo. De hecho, las últimas informaciones que nos vienen de Estados Unidos es que la administración Biden ha paralizado un poco la tromba de posibles inmigrantes a Estados Unidos y espero a otros puntos del mundo, o de Occidente en especial, para hacer esa comprobación previa, ¿no? de las afinidades o afiliaciones terroristas o no de las diferentes personas para que no metamos aquí a indeseables, ¿no? Vamos a dejar este asunto pendiente y ahora seguimos hablando de ello porque tenemos en conexión telefónica a Javier Ortega Smith. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy hay pleno en el Ayuntamiento después de las vacaciones del verano. ¿Cómo inicia Vox este curso político? Bueno, el pleno es mañana, supuestamente, aunque hemos presentado y hemos solicitado al presidente del Pleno del Partido Popular, a Borja Majul, que suspenda ese pleno y que lo suspenda porque no existe razón de ser. Es un pleno que se ha convocado para empezar a cumplir el pacto que tiene el alcalde con la izquierda, es decir, con los 4 tránsfugas comunistas, los 4 de Manuela Carmena, y darles entrada en todas las comisiones para que no solo puedan cobrar la parte correspondiente de la dieta de comisión, sino que puedan introducir como un grupo más cualquier tipo de enmiendas, como paso previo al pleno extraordinario que probablemente nos convoquen hacia el 10 de septiembre, donde pretenden
culminar la traición a los madrileños aprobando esa ordenanza de movilidad, que no es otra cosa que el Madrid Central de Carmena, pero multiplicado por 2. Así que estamos a la espera en este momento si el presidente del Pleno suspende el pleno previsto para mañana, en base a que ha habido un juzgado que ha tomado la decisión de dictar unas medidas cautelarísimas urgentes al considerar que no existe, tal y como está sosteniendo Vox en todos sus recursos y en todas sus acciones, no existe razón ninguna legal para que exista un grupo mixto con 4 concejales tránsfugas que se han salido de la disciplina de Más Madrid y que no tienen derecho a tener grupo propio, puesto que la ley, el reglamento, lo que dice es que para tener grupo propio tienes que haberte presentado en coalición, y no lo son. Javier, perdóname, soy Julio Ariza, buenos días. Hola Julio, buenos días. Discúlpame, hasta donde yo sé y recuerdo, Almeida prometió acabar con Madrid Central y resulta que vamos a tener un Madrid Central empeorado. Hizo unos carteles donde decía el 26 con Almeida se termina el Madrid Central, basó, yo lo recuerdo en los diferentes debates de campaña, basó la campaña en una de estas medidas principales. Recuerdo que había 2 o 3 temas que eran siempre recurrentes, uno de ellas era si desbloqueábamos la llamada Operación Chamartín o el Madrid Nuevo Norte. En cuanto Vox salió en campaña y dijo que nosotros íbamos a hacer todo lo posible y votaríamos con quien quisiera apoyar esta idea, que íbamos a desbloquear de una vez por todas, después de 28 años, el Madrid Central, inmediatamente fue un efecto cascada porque el Partido Popular dijo que también iba a apoyar el desbloqueo del Madrid, del llamado, el Madrid Central, el Madrid Nudo Norte o Nuevo Norte de la salida de Madrid, la antigua Operación Chamartín, y el otro tema estrella era el Madrid Central de Carmena, en el que en cuanto Vox dijo que había que terminar con las restricciones, con las sanciones, que nada tiene que ver, como nos lo venden, con no estar a favor de reducir la contaminación en todo Madrid, de favorecer la movilidad, el transporte público, acabar con las calderas de carbón, apoyar la renovación de vehículos no contaminantes, no tiene nada que ver, aunque lo venden de esta manera. Tiene que ver con una política de imposición, de restricción de la libertad, de restricción de movimientos, de perjudicar a una parte de Madrid y a la vez crear un efecto dominó, porque al cerrar zonas de tráfico a Madrid bloqueas y congestionas otras zonas de la ciudad con mayor contaminación, etcétera, etcétera. Y sí, esas fueron sus promesas que, por cierto, nosotros quisimos que se incorporasen en el acuerdo de investidura que firmamos con el Partido Popular y por el que José Luis Martínez Almeida es hoy alcalde. Y además hablamos de que ese Madrid Central fue declarado nulo por parte del Tribunal Superior de Justicia y ratificado por el Tribunal Supremo, entre otras razones porque no había hecho una evaluación del daño económico que estaba haciendo a la ciudad. Y a pesar de todo, aparece ahora de nuevo Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Almeida resucita a Carmena y lo hace además de la mano de los 4 concejales carmenistas, más comunistas y más sectarios, que son tan sectarios que hasta se han salido de Más Madrid. O sea que imaginémonos lo comunistas que son. Josep María, Enrique, Juan Ángel, no sé si queréis hacer alguna pregunta al señor Yo Otero. quería hacer una pregunta. ¿Qué excusa da Almeida para hacer eso? Porque evidentemente es totalmente excusa, contradictorio. esa es la palabra. La excusa que utilizan es que dicen que la nueva ley del cambio climático, las ordenanzas europeas, obligan a que en las ciudades tiene que haber unas zonas de baja emisión. Bien, es que a eso no nos oponemos nosotros, pero las bajas emisiones no tienen que ser a costa de sanciones, de restricciones a la movilidad. Y por cierto, nosotros nos preguntamos, ¿es que los madrileños tenemos diferentes derechos en función del lugar en el que vivamos? ¿Es que solo tienen derecho a respirar aire limpio quienes viven en el Madrid del centro y no los que viven en la periferia, junto a la M30 o en otras zonas de Madrid? Evidentemente nosotros defendemos, y es lo que hemos querido llevar con una serie importante de enmiendas que hemos presentado, medidas de bajada de la contaminación en toda la ciudad, pero no que supongan cerrar al tráfico, penalizar y sobre todo, vamos a decirlo claramente, olvidarse de los madrileños
con menos recursos y más necesitados. A todos aquellos que tienen vehículos antiguos, que tienen diésel, transportistas, que no tienen dinero para comprarse el coche pijo, vamos a decirlo así, que eléctrico, que está muy bien, que contamina muy poco, pero que solo unos pocos pueden pagarlo. Y hay muchos madrileños que lamentablemente pues tienen coches antiguos, que tardarán muchos años en poder cambiar de vehículo, a los que directamente se les va a prohibir en una escalonada programa, se les va a prohibir entrar incluso en el cinturón de la M30. Y todo esto, nosotros, entre otras cuestiones, lo que hemos denunciado, y que quede muy claro, es que ha sido un cambalache político. Es decir, Almeida, para conseguir los votos que no tiene, les ha prometido a los 4 escindidos de Más Madrid que les iba a convertir en grupo político independiente, grupo mixto, cuando, como he comentado antes, no tienen derecho a ser grupo mixto. Y algún espectador oyente estará diciendo, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pues la importancia o la gran diferencia entre ser un concejal no adscrito, que es lo que deberían ser, o como les ha regalado Almeida, intentar ser grupo mixto, es que recibirían dinero, instalaciones, asesores, funcionarios. Nos costaría 1 millón de euros al año el tener 4 concejales que van a tener su propio grupo. ¿A cambio de qué? A cambio de sustituir las mayorías y los equilibrios políticos que salieron de las últimas elecciones, donde los madrileños quisieron que Vox fuera el equilibrio. Y Vox estaba respetando, y todas aquellas iniciativas fueran presentadas por el equipo de gobierno PP y Ciudadanos o fueran presentadas por la izquierda, si eran buenas para Madrid tenían nuestro apoyo y si eran malas tenían nuestro rechazo. Y ese equilibrio lo quiere romper el alcalde ahora, sustituyendo a los 4 concejales de Vox por 4 concejales tránsfugas comunistas, los 4 mano derecha de Carmena. Eso es lo que estamos denunciando, la traición, la indecencia política y el incumplimiento de los pactos, de los acuerdos, primero electorales en campaña y después el acuerdo de investidura. Vox lo va a denunciar por activa y por pasiva. El Partido Popular no es de fiar. El Partido Popular, como está demostrando en otros muchos sitios de España, se está vendiendo a las políticas de la izquierda, les está comprando la mercancía a cambio de mantenerse en el poder a cualquier costa. Y esto es indecente. Javier, Julio Ariza otra vez. Julio. ¿A quién beneficia ese nuevo Madrid Central? ¿Por qué Almeida cree que Madrid Central, tal como lo plantea, es bueno para Madrid? ¿Para qué madrileños es bueno? Y sobre todo, ¿ellos creen que electoralmente eso les va a favorecer? ¿Ellos creen que no va a haber ninguna movilización social en torno a los comerciantes o a otros grupos de ciudadanos contra este Madrid Central? Yo no sé, me decía alguna persona que trabaja en el ayuntamiento, si yo creo que esto del Madrid Central les beneficia a 4 progres que se compraron una casa, que la rehabilitaron y que les viene muy bien pues no tener el ruido de los coches por delante, que las calles sean peatonales, pero está claro que a la inmensa mayoría de los madrileños nos perjudica. Y además crea unos espacios cerrados donde realmente, si lo que se pretende es que no haya contaminación, que por cierto los estudios que nosotros tenemos dicen que la contaminación se ha reducido en Madrid y precisamente en meses donde no estaba activo el Madrid Central, pues ha bajado la contaminación en todo Madrid y eran zonas donde no había Madrid Central. Es decir, es una gran mentira el hecho de pretender decirnos que vamos a mejorar en nuestra calidad de vida. Lo que estamos viendo es que está provocando aglomeraciones en otras zonas de la ciudad, porque el no poder pasar por una serie de vías estructurales fundamentales de la ciudad, como puede ser la Gran Vía, pues están provocando aglomeraciones en otros lugares. El hecho, como he comentado antes, de que hay muchos madrileños a los que les puede suponer pues directamente la ruina de su negocio, el no poder ser transportistas en esa zona, poder llegar a sus clientes. Por tanto, nosotros sinceramente creemos que es un perjuicio general para la ciudad y no entendemos, o sea, nos tiene verdaderamente sorprendidos esta maniobra de engaño descarado, de traición a sus propios votantes. Yo no creo que esto les vaya a dar ningún rédito político. Lo que les va a dar es que muchos que han votado al Partido Popular se van a dar cuenta que el Partido Popular solo juega a sus intereses, solo está pendiente de renovar su poder y de mantenerse en el sillón como sea, y que está dispuesto a algo tan terrible como es regalarle
algo que, por cierto, hemos recurrido en los tribunales y estamos convencidos que lo vamos a ganar. Regalarles muchos miles de euros a 4 concejales tránsfugas de Más Madrid a cambio de votos. Y esto verdaderamente es una compra de voluntades políticas para romper, como decía antes, el equilibrio político en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, ya no solo tenemos que ver a un alcalde que les da dinero para que puedan volver a poner ese mural en Ciudad Lineal lleno de caras de terroristas, de comunistas, de totalitarios de todos los colores de todo el planeta. No solo le tenemos que ver agarradito a la pancarta hablando de la ideología de género y olvidándose de otras víctimas de Madrid de la violencia doméstica. No solo le tenemos que ver en las mismas mentiras de la memoria histórica. No solo le tenemos que ver comprando el discurso del lobby LGTBI. Ahora también le vemos comprando la Agenda 2030 del globalismo y de la imposición totalitaria del clima. Es decir, el Partido Popular está claro que les ha comprado la agenda a la izquierda y como ha hecho Feijóo en Galicia con el tema de la imposición lingüística o como hicieron en Baleares comprándoles la mercancía pancatalanista, pues ahora toca en Madrid comprarles la ideología progre. Y nosotros nos vamos a oponer, y yo ya se lo he dejado muy claro al alcalde, nos va a tener enfrente en los tribunales y nos va a tener enfrente en todos los plenos porque no le vamos a aceptar que la izquierda pueda recuperar ni un centímetro del poder en Madrid. Javier, ustedes desde el primer minuto, ustedes le han insistido al alcalde de Madrid en la idea de que no se podía gastar ni un euro público en los chiringuitos, aquellos que Rejón decía que había que cuidar mucho para cuando no tuvieran el poder, gastar mucho dinero en esos chiringuitos para mantener un cierto control social, para poder mantener la posibilidad y la capacidad de movilización. ¿Cómo ha evolucionado el Ayuntamiento de Madrid en sus subvenciones respecto a ese tema de los chiringuitos de la izquierda? Bueno, pues gracias a la presión de Vox en todos y cada uno de las negociaciones de presupuestos, desde el mismo acuerdo de investidura, que comenzamos exigiendo la retirada de cualquier subvención nominativa a los chiringuitos ideológicos de todos los colores, la pelea permanente que hemos tenido en los propios acuerdos de la Villa, donde frenamos varias de las iniciativas que eran seguir regando de dinero a los distintos lobbies, el lobby feminazi, el lobby de la memoria histórica, el lobby LGTBI, el lobby climático, los lobbies de la izquierda, etcétera. Y gracias a Vox podríamos decir que hemos conseguido quitar una gran parte de ese dinero, especialmente a la FRAM, a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que era la quinta columna, en definitiva donde nacieron los círculos de Podemos, que por cierto tuvo su principal financiación, yo esto lo he repetido muchas veces y he visto la cara de asombro de mucha gente, la FRAM tuvo su principal financiación con Ruiz Gallardón y con Ana Botella, y han seguido regando con millones de euros a esta federación, incluso dejándola participar en las comisiones, que no es otra cosa que la quinta columna de la extrema izquierda a base de fondos del ayuntamiento, que son los que luego movilizan, mueven y jalean la acción y propaganda de la izquierda en las campañas. Y nuestra batalla en todos los acuerdos, en todos los presupuestos, ha sido irles reduciendo. ¿Hemos conseguido mucho? Sí, hemos reducido una parte importante, pero sigue habiendo fondos, desgraciadamente, que sigue entregándole el Partido Popular y Ciudadanos en mano a estos grupúsculos que al final no hacen más que apología de ideología de izquierda con el dinero de todos los madrileños. Te pregunta Enrique Calvet, Javier. Sí, buenos días, Javier. Buenos días. Bienvenido a las postvacaciones. Yo, Gracias. en lo de Madrid Central, yo no me voy a meter. Me gustaría que el debate, se ve que no puede ser, pero que el debate fuera sobre todo técnico y basado en datos y tal, para encontrar cuál es la mejor solución. Y la verdad es que de eso ignoro mucho. Pero sí algo me chirría en la maniobra política. No se me ocurre... Vamos a ver, ¿está previendo Vox que haya, digamos, una especie de alianza de facto de Almeida, es decir, del PP con los 4 disidentes de Más Madrid, o de cómo se llamara eso? Ahí ya no se me ocurre cómo una persona como Almeida,
que nada me hace pensar que no sea inteligente, más bien creo que es una persona inteligente, no sé cómo puede sacar réditos políticos de eso. Bueno, sí los hay. Vamos a ver. Una de las explicaciones en la negociación, y probablemente tiene que ver, porque en política pues no hay casualidades, hay causalidades, tiene que ver con la dimisión que ha presentado el portavoz del Partido Socialista, Pepo Hernández, tiene que ver con la negociación que está llevando con el Partido Socialista para conseguir algunos de los fondos europeos, estos fondos llamados de resiliencia para Madrid. En esa negociación hay una serie de contrapartidas. Esas contrapartidas son, por supuesto, aceptar esta agenda globalista 2030. Y dentro de esas contrapartidas está claro que Vox es un obstáculo, Vox es un impedimento para todas las políticas progres, porque a nosotros nos tienen enfrente en esos grandes capítulos de la imposición de la ideología de género, de la imposición de la mentira histórica, de la imposición fiscal, de la imposición climática y de otras cuestiones, ¿no? de los chiringuitos políticos que mencionábamos antes. Como Vox es un obstáculo, pues está claro que hay una maniobra de sustitución de esos equilibrios a base de empezar a pactar con estos cuatro. Todo aquello que no consiga que nosotros le apoyemos, pues va a echarse en brazos de estos cuatro. Claro, a cambio de algo muy importante, es que estos cuatro pasarían de ser, si sale adelante, lo que de hecho ya aprobó el presidente del Pleno, con el apoyo del alcalde y con el apoyo del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Si se convierten en grupo mixto, por arte de magia, estos cuatro tienen instalaciones, grupo de asesores, grupo de funcionarios, recursos económicos personales, recursos de grupo, capacidad política de presentación de iniciativas, por ejemplo, de enmiendas a la ordenanza de movilidad, enmiendas que ya ha pactado con el equipo de gobierno y que se las aceptarían. A cambio de decirle luego a sus votantes, estos cuatro, hemos conseguido corregir el Madrid 360 de la derechona y lo hemos vuelto a convertir en lo que tenía que haber sido siempre, que es el Madrid de Carmena, el Madrid central de Carmena. Ese es el rédito político que va a sacar el alcalde. Y nos parece muy peligroso porque la izquierda no extiende cheques en blanco. La izquierda, a cambio de concederte 4 votos, está claro, nos podemos imaginar que el precio que van a hacer pagar a Madrid es muy alto. Y desgraciadamente hay gente que entiende la política así, una política de cambalache, una política de negocio y una política de intereses partidistas, y hay quienes no nos bajamos de nuestro posicionamiento de que por encima de los intereses de Madrid y por encima de la libertad de los madrileños, de la economía de los madrileños, no existe el interés de ningún partido político ni de ningún concejal. Así que nos van a tener enfrente de aquí al día de las elecciones, y todo esto se lo vamos a recordar. La palabra del alcalde ya empieza a no valer nada, porque dice una cosa en las elecciones, firma unos documentos en el acuerdo de investidura y luego hace lo contrario en una ordenanza de movilidad que cuesta muchísimos millones y que además tiene unas repercusiones altísimas en la economía, en la libertad de movimiento, en la libertad de los madrileños. Pues Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre con el pleno de mañana y si finalmente se celebra o no. Pues muchísimas gracias a ustedes, un saludo y les tendremos informados. Gracias. Y nosotros nos tenemos que ir corriendo a publicidad, pero creo que todavía tengo unos segundos para recordarles la tienda del Toro Televisión que venimos anunciándoles desde antes del verano. Aquí pueden ver la jarra de cerveza todos los días, también están las tazas, que a ver si las incorporamos a la mesa en los próximos días, porque está la taza de Julia Ariza, la de Josep María Francas, Esparza, Horcajo, y todo esto y muchos más productos en la tienda del Toro que pueden ver en la página web tiendatorotv.com o en ese número de teléfono 683 555 407. Apunten 683 555 407. Volvemos en unos minutos. ¿Cómo se está poniendo doña Alba? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana y ahí lo están viendo en sus pantallas Emiliano García Paje, que está acompañando junto a la ministra de Sanidad, junto a Carolina Darias, a Pedro Sánchez en Guadalajara. Escuchamos al presidente del Gobierno.
único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro, y encadenamos en consecuencia 6 meses consecutivos de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto, en nuestro país, el paro se ha reducido durante estos últimos 6 meses en 675.000 personas, de las cuales, quiero además decirlo porque han sido probablemente el grupo poblacional que más ha sufrido las consecuencias del confinamiento, 332.000 son mujeres. Y el paro juvenil, que también ha sido de los más afectados durante los meses del confinamiento, bueno, pues disminuye el doble que el resto. Y hoy contamos con menos jóvenes en paro que al inicio de la pandemia. 121.000 jóvenes menos inscritos en las listas del paro en estos últimos 6 meses. Así que yo creo que la conclusión que podemos sacar tanto de la estrategia de vacunación como la traslación que tiene en la aceleración de la recuperación económica es que tenemos que perseverar en este camino. Como bien ha dicho antes Carmen, tenemos que seguir vacunando y tenemos que llegar no al 70% y conformarnos, al 80%, al 90%. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos y, en consecuencia, también más sólidas serán las bases de la recuperación económica. Por eso tenemos que perseverar en la vacunación, en la recuperación y en que esa recuperación sea justa. Es decir, que se traduzca en más empleos, como hoy hemos visto, que se traduzca en mejores salarios, por eso queremos subir el salario mínimo interprofesional, y también en pensiones dignas, sobre todo para la población más mayor, que es precisamente la que más ha sufrido con particular incidencia esta pandemia. Sí quisiera, para finalizar, decir que el camino para lograr este 70% no ha sido fácil. Antes, lo decía Carmen, de manera mucho más directa y, por tanto, más conocedora de cuál es el operativo que había que desplegar en consecuencia para poder suministrar esas dosis. No ha sido fácil este 70%. La logística de la vacuna no ha sido sencilla por las condiciones en las cuales teníamos que distribuir la vacuna. El número de dosis a administrar no tenía precedentes. Solamente les daré un dato que me parece lo suficientemente ilustrativo para saber el desafío y la complejidad de esta estrategia de vacunación. El sistema sanitario español ha administrado en estos últimos 8 meses 66 millones de dosis frente al COVID. 66 millones de dosis en 8 meses. Simplemente para que nos hagamos una idea, la campaña de vacunación previa a esta, más exitosa en la historia de nuestro Sistema Nacional de Salud, fue una estrategia de vacunación frente a la gripe. 14 millones de dosis en 8 semanas. 66 millones de dosis en 8 meses. Esto es lo que hemos logrado y es lo que estamos hoy reivindicando. Y pese a la complejidad y el número millonario, ¿no?, de dosis que hemos tenido que administrar, nuestro sistema de salud ha superado con creces las previsiones que teníamos iniciales. En marzo se había conseguido vacunar la práctica totalidad de las personas en las residencias y el personal sociosanitario y sanitario de primera línea. Luego comenzamos, como bien saben ustedes, la vacunación de las personas más expuestas, aquellas que trabajan en los servicios más esenciales. Muy rápidamente lo que hicimos fue pues la cota de edad, descenderla con el firme objetivo de reducir al máximo el impacto en las hospitalizaciones, en la ocupación de las camas UCI y, en consecuencia, también en los fallecimientos. Ayer di un dato que me había suministrado previamente la ministra de Sanidad, que me parece muy importante también, ponerlo en valor y hacerlo público para que seamos conscientes del impacto que está teniendo la vacunación. La letalidad en la primera ola, allá por el mes de marzo de 2020, fue del 12,9%. Hoy, en esta última ola, la letalidad está entre un 0,1 y un 0,3%. Esto es lo que estamos logrando también con la vacunación. Salvar vidas, proteger vidas. Pero sigo. A principios de mayo finalizamos la inmunización de todas las personas mayores de 80 años. Fuimos el primer país europeo en lograrlo. Y a finales de ese mismo mes superamos el 90% de la población entre 70 y 79 años con pauta completa, alcanzando también el 90% entre personas de 60 a 69 años con al menos una dosis suministrada. Y a día de hoy podemos afirmar con orgullo que hemos cumplido el objetivo de proteger a las personas más vulnerables frente al COVID. Además, más del 92% de las personas mayores de 40 años tienen hoy ya la pauta completa, cifra que se aproxima al 100%. No estamos hablando de un 90%, al 100% entre los mayores de 70 años. Ese es el compromiso de nuestros mayores para su protección y también para la protección de los mayores que conviven con ellos.
Ahora son los más jóvenes los que acuden a los centros sanitarios para recibir la dosis de su vacunación también, ¿no? Los jóvenes como Rodrigo, al cual quiero volver a nombrar, porque es verdad que hemos visto algunas veces la tentación de algunos de tratar de estigmatizar a un grupo de la población, que son los jóvenes que precisamente han hecho un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad encomiable, porque se han puesto al final de la cola, siendo solidarios con aquellas generaciones que éramos mucho más vulnerables al COVID. Han esperado su turno y ahora se están vacunando masivamente como se vacunaron los mayores, es decir, sus abuelos, sus abuelas, sus padres y sus madres. Por tanto, están comprometidos generacionalmente con la vacunación. Fíjense, más del 70% de cada uno de los grupos de edad comprendidos entre los 12 y los 39 años cuentan al menos con una dosis. Y más del 60% de aquellos entre 20 y 39 años tienen ya la pauta completa, cifra a la que muy pronto van a llegar los jóvenes de entre 12 y 19 años. En total, estamos hablando de que hoy en nuestro país se han inoculado 65.673.013 dosis. Esto quiere decir que más de 36 millones de personas, es decir, el 76,8% de la población que reside en nuestro país, tiene al menos una dosis administrada y ya están protegidos. Ya lo hemos escuchado, sigue Pedro Sánchez haciendo campaña por la vacunación. No sé, os pido una breve valoración antes de irnos a publicidad. ¿Sobre qué? Sobre la vacunación. Es que hay el tema ha empezado no por la vacunación, sino por los parados. Y eso tiene bastante interés. A mí me escribe José Luis Fernández Santillana, conocido en la casa, que los datos reales, me dice. Paro registrado 3.333.915. Otros no ocupados 251.371. Con disponibilidad limitada 325.350. En ERTES 272.190. Cese de actividad autónomos 222.763. Total de personas desempleadas 4.405.563. Es decir, 268.111 más que en 2019. Es un dato, son bastantes datos. ¿Sabes qué pasa? Que con las estadísticas puedes hacer tantas cosas como con el multiculturalismo. Es decir, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana. Desde mi punto de vista, Pedro Sánchez tiene un problema ya en origen y es su falta absoluta de credibilidad. Es decir, ha mentido tantas veces a la sociedad española en todos los temas sensibles, ha mentido, pero vamos, de forma flagrante. Entonces, cuando le ves y cuando ves cómo se expresa, cómo habla, te das cuenta de que todo lo que está diciendo es simplemente una propaganda. Y entonces es irrelevante. Tengo aquí a Rodrigo, y Rodrigo es un ejemplo. ¿De qué es un ejemplo, Rodrigo? ¿Nos habéis contado cuántos del gobierno se han vacunado? ¿Por qué no nos lo contáis? ¿Por qué no nos contáis quiénes se han vacunado, cuándo se han vacunado? ¿Y por qué nos contáis por qué estáis comprando la vacuna de Pfizer, que vale 12,90 la dosis, en vez de la de AstraZeneca, que tiene la misma eficiencia y vale 2,78, por ejemplo? Cuando estamos arruinados. Nos tenemos que ir corriendo a publicidad, pero no sin antes mostrarle este dispositivo que están viendo aquí, Dr. Shell, que es un dispositivo desinfectante, purificador de aire y superficies. Además es muy sencillo, se activa doblándolo y al escuchar clic, ahí lo han escuchado, el stick comienza a expulsar dióxido de cloro, uno de los desinfectantes más potentes del mundo, de forma segura y controlada. Dura entre 30 y 40 días en espacios de hasta 10 metros cúbicos. No hace falta enchufarlo ni lleva tampoco baterías. Desarrollado en 2014, se ha mostrado efectivo al 99,99% en la eliminación del SARS-CoV-2, el actual COVID-19. La mesa, los muebles, ya lo saben ustedes, son muy fáciles de limpiar, pero ¿cómo desinfectamos el aire? ¿Cómo desinfectamos los recovecos del coche o la nevera? Solo Dr. Shell llega a donde los demás no llegan. Una en punto de la tarde, ya estamos de vuelta en la redacción abierta y antes de hablar con Javier Ortega Smith estábamos hablando del tema de Afganistán y también de la acogida de esos afganos y del multiculturalismo. Julio. ¿Dónde nos iríamos? Si nosotros estuviéramos en una situación como el territorio de Afganistán y tuviéramos que emigrar de nuestras tierras, es decir, pues seguramente buscaríamos lugares donde encontráramos una cierta homogeneidad con nuestros valores culturales,
con nuestros intereses sociales, con nuestras ideas, con nuestra religión, buscaríamos esa integración. De hecho, ya pasó en la historia, eso ¿no? iba a decir. ¿Dónde fueron los españoles cuando emigraron? Pues a Francia y América del Sur. Claro, no se fueron a Kenia, ni a Nigeria, ni a Sudáfrica, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay afganos recibidos en algunos países limítrofes y del entorno de Afganistán, que son ricos además, que tienen posibles para recibirles, que tienen la misma cultura, la misma religión? ¿Por qué no se plantea que vayan allí? ¿Por qué no? Es decir, ¿de qué se trata? ¿De diluir nuestras convicciones como cristianos en Europa? ¿De ir diluyendo nuestras raíces cristianas? Que, por cierto, son las que han dado lugar al mayor progreso en los derechos de los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Las convicciones cristianas han dado lugar a los derechos humanos porque han recibido una herencia de reconocimiento de la dignidad esencial del hombre, cosa que ninguna de estas culturas reconoce. Para los que las mujeres veis cómo son tratadas los derechos de las personas homosexuales, cómo son... Todo eso, que parecería que aquí la izquierda debería denigrar y denostar, no abren la boca. Entonces, ¿qué buscan integrando aquí a más musulmanes? ¿Que lo cristiano, para qué? ¿Para que se imponga, como se está imponiendo en muchos lugares de Francia? Enrique lo conoce muy bien, en muchos barrios de las grandes ciudades ya no se puede prácticamente ni entrar, donde las mujeres, por supuesto, no pueden pasear, no pueden entrar en una taberna, o en un bar, o en un restaurante. Pero es que no puede entrar ni la policía en algunos barrios de París. ¿Qué queremos? ¿Profundizar en esa idea, en esos guetos? Como las favelas, sí. ¿Me permites? Una cosa es la política de puertas abiertas, y es un poco lo que está criticando don Julio y lo que está pasando ahora en Afganistán. Y entonces yo quisiera puntualizar algunas de las cosas que se han dicho. Cuando la señora ministra Robles dice, y desde luego hay que traer y hay que hacer lo posible con los que han colaborado, y Marlaska después dice, yo ahí entiendo, a diferencia de nuestro, perdón, no recuerdo su nombre. Juan Ángel. De Juan Ángel, que cuando dice Marlaska lo de individual se refiere a cada nación individualmente. Y es verdad que hay naciones que tienen una deuda de honor y una deuda de sangre, que es lo que De Gaulle decía de la dette du sang, que tienen que cumplir, vamos, es elemental. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, pues Chipre o Lituania, pues no habrán intervenido, pero España sí ha tenido ahí apoyo y tal. Pero esos son muy pocos, fácilmente controlables y fácilmente desplazables, porque se trata de desplazarlos en avión. Esos podrían ser los refugiados. Eso yo creo que hay poca discusión y desde luego cualquiera que sea la cantidad no va a desestabilizar las naciones, ya están desestabilizadas. Entonces, el otro problema con el que se enfrentan estos 27, y ya está más ligado con lo que ha dicho don Julio, es que haya sencillamente huidas masivas, como ha habido de Siria. La gente huye porque teme y tal. Entonces, si esos se consideran refugiados, es que refugiado es el 90% de la población de Afganistán. Es decir, pues claro, pues todas las mujeres preferirían vivir, las que hayan podido conocer o que en estos 20 años han visto, pues preferirán vivir fuera o preferirán. Es decir, todo el que prefiere vivir en otro eso no puede ser considerado refugiado. Aún así, lo que no puedes impedir es que la gente salga por pie. Con los que tenemos deuda de sangre y de honor, nosotros, los estadounidenses, etcétera, desgraciadamente, deben de quedar muy poquitos. Porque cada día que pasa han sido asiguatados más. Es decir, los están científicamente, por supuesto, degollando los talibanes, por lo cual quedarán algunos en Kabul, desde luego en todo el resto, Herat y todo eso, ya esos han sido pasados por la piedra, o sea que no nos engañemos. Entonces, realmente de los otros, sencillamente van a huir en la medida en que puedan. Probablemente muchos huyan a Pakistán porque ahí no existe frontera. Y ese es un grave problema para Pakistán y para la India. Pero los otros que se dice, yo lo veo de una manera más pragmática y más a corto plazo que un diseño para
descristianizar Occidente. El problema es que si van a los países limítrofes, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán, no digamos, siguen siendo muy peligrosos. Entonces yo creo que lo que habría que plantear, y me alegra mucho lo que ha dicho Juan Ángel, lo de Qatar. Yo creo que sí que hay que llevarlos a países maometanos, como nosotros no fuimos a América Sunitas, del Sur. además. Sunitas, o sea, hay que hacer un cribado para que no vuelvan a países Arabia maometanos, Saudita. pero alejados. Fíjate que con América del Sur teníamos un océano, ¿no? Alejados. Y hace muy bien Qatar, que está un poco en el origen del raising, ¿no? de Afganistán, pero bueno, habría que hablar de los Emiratos todos, de Arabia Saudí, claro, haciendo la criba por sus... Claro, en Irán no debe ser muy agradable ir tampoco, pero bueno, habría que planteárselo. No van a ir los sunitas a Irán. Claro, por eso digo, hay que hacer esa criba, pero sí sería lo más lógico. Nosotros yo creo que no podemos poner el grito en el cielo si vienen los pocos centenares a los que debemos esos con sus familias. Nuestra estabilización en España viene por otro lado, si es que somos la frontera, o sea, con el Magreb, ¿no? Ahí está. Y después, y nosotros lo que tendríamos que hacer y utilizar, y el otro día vi que había un libro sobre eso, es la frontera, es la inmigración suramericana, incluso para contrarrestar esto. Pero bueno, eso nos mete en otro lío. Pero en efecto, en Europa ahora mismo, hacer una acogida que después se para en Turquía, y en campo de refugiados en Turquía, hacer una acogida de centenares de miles de talibanes, no creo que los 27 se lo estén planteando, y lo que estarán teniendo que ver es cómo lo visten para precisamente no producirse. Lo demás es razonable. El problema añadido a nuestras, y con eso termino, a lo que dice don Julio, no es religioso, es también la pobreza, la miseria y la atracción del dorado rico. Es decir, también no son tontos, además hay televisiones, hoy en día hay de esto, ¿no? Y entonces quieren ir a un sitio donde estimen que van a pasar menos hambre, que puede ser Arabia Saudí, pero la verdad es que si te vas a Uzbekistán, no vas a tener tampoco muy claro, ¿no? Matizando lo que has dicho, un segundo. Pakistán ha cerrado fronteras y ha avisado, sí, y ha avisado no de que el primero que se acerque va a ser rebotado directamente. Con lo cual, eso está hecho para que sea disuasorio. Claro. Y le va a ayudar la India en eso, ¿eh? Y después, la última crisis que hubo en aquella zona, que si no recuerdo mal fue Siria, no han sido explicadas bien las grandes tumultos de gente que iba de Siria a Arabia Saudí. No se ha explicado porque el desierto estaba plagado de gente corriendo, pero en dirección contraria. Con lo cual no parece que eso sea eficaz. Dices tú, claro, las antenas parabólicas, no lo has dicho, pero lo has pensado, hacen que la gente vea cómo viven en Viena. También hace que la gente vea, por ejemplo, yo cuando veo cómo viven en Qatar, me iría a Qatar mañana mismo. Pero dudo que esos señores vayan a Qatar alguno, con lo cual piensan que además de eso que ven, hay algo más que no les convence. Que probablemente al lado de las maravillas que hay en Qatar, ves cómo viven los pobres que van a trabajar a Qatar. Exacto. Con lo cual... Eso no lo ves nunca. Eso lo ven los que van a trabajar. Sí, pero te lo cuentan. De Qatar solo se ven unos edificios maravillosos, unos lagos, unas cosas fantásticas. Llegas allí y resulta que hay esclavos. Sí. Es que en Arabia Saudita hay esclavos. Es que los chinos, los hindúes, todos los que van a trabajar allí son esclavos y tienen condición de esclavos y tienen casi un propietario que es el que les permite o no salir del país, estar en unas condiciones físicas realmente inaceptables, una alienación completa. Y las mujeres, y aquí estamos, pues Arabia Saudita es uno de nuestros socios prioritarios y uno de los socios prioritarios de los Estados Unidos de América. Es decir, ¿habéis oído algo a Israel en toda esta crisis? No han abierto la boca. Los saudíes no han abierto la boca. Oye, que todo esto tiene intereses por debajo de la mesa que obviamente no conocemos, pero que algunos ya están apareciendo como evidentes, desde mi punto de vista. Y desde luego el tema, a Estados Unidos nunca le importa un bledo que en Europa haya miles y miles de inmigrantes, todo lo contrario. Es una desestabilización para Europa que los americanos siempre han visto con cierto cariño incluso. Ahora, eso sí, es verdad que Europa
con muy poca inteligencia, ha tenido un trato con Rusia, desde mi punto de vista, desacertadísimo los últimos 10-15 años. Desacertadísimo. Le han ido metiendo minas en los lugares donde Rusia tradicionalmente había tenido más influencia, por supuesto, los territorios de Letonia, de Lituania, de Estonia, que ya son de la OTAN en este momento. Y de la UE. Y luego han ido a Ucrania. Es decir, a Kiev, o sea, al nervio de lo que fue la Unión Soviética, han ido a tocarle las bolas, con lo cual se han encontrado con que los rusos no solamente han dicho que hasta aquí hemos llegado, sino que han cogido Crimea y han dicho, y venga, vamos otra vez para allá. Y claro, la relación con Rusia en este momento es una relación con un país que ha decidido especializarse en la informática, en la guerra informática, en el hackeo. Es decir, vaya usted a combatir en el siglo XXI con los hackers de Rusia en este momento. Pero para lo que nos interesa, Rusia, que tiene, Chechenia es la más conocida, pero tiene varias repúblicas absolutamente mahometanas, tampoco va a recibir ningún afgano. Es un enorme problema. Y China no los va a juntar con sus uigures. Entonces, claro, solo queda eso, los tontos europeos. Los tontos europeos. Pero yo creo que esta vez, en mi opinión, sí, pero yo creo que esta vez los tontos europeos van... Dinero siempre se da a Turquía para los y tal, pero no van a plantear esa cosa que es cristiana, humana, todo lo que usted quiera, pero que el emigrante económico, o sea, el que se fija en Europa no por cultura, no por religión, sino porque son los ricos, el emigrante económico no va a ser considerado refugiado y por tanto van a tener que poner barreras y tal. Que de hecho, si uno se fija, de la posición inicial en Siria de Merkel a lo que de verdad ha sido después, ya evolucionó así, porque Merkel es que se le subían a las barbas sus propios electores. Es que tuvo una Navidad, sí, claro, tuvo una Navidad claro, entonces donde las violaciones iban a destajo. Es que Merkel cometió errores de bulto. Por lo cual, la diplomacia, el señor Borrell, lo que tendría que estar haciendo es negociando con países árabes, con posibles digamos, de suní o chií o lo que sea, es decir, de posible aceptación, y lo que puede hacer, como dices tú, Europa, es facilitar el tránsito. Eso sí, lo que yo aconsejaría, y además no va a haber más remedio que sea, es que fuera lo más lejos posible de la frontera de Afganistán. Porque si no, tú dices, ha cerrado Pakistán su frontera, yo estuve ahí. Cierra unos pocos pasos, incluso el Kiber y tal, pero aquello es que ni existe. Los pastunes ni se preocupan de saber si están en Afganistán. Están en Beluchistán, que es su tierra de toda la vida, ¿no? Y pasan... Si eso pasa en España y Francia, tú puedes cerrar los puestos, pero el Pirineo sigues pasando. Y está lleno, imagínate allí. Lleno de pero probablemente la mejor manera de disuadir no sería que Borrell negocie con Arabia Saudí, sino que a la Unión Europea alerte de que el primero que pise será devuelto. Sería lo más eficaz. Bueno, claro. Porque lo de negociar con Arabia Saudí no va a servir para nada, Arabia Saudí no va a recoger ni uno, y lo van a recoger los países pobres que necesiten dinero, eso sí, necesitarán el dinero, cogerán al refugiado e intentarán enviarlo otra vez para aquí una vez hayan cobrado la nómina. Es como ha funcionado lo de Siria, vamos, no hay que ser muy listo. Sí, yo, bueno, por alusiones, quiero creer que hemos entendido de igual forma al ministro Marlaska. Lo que sucede es que estamos acostumbrándonos, en este caso para mal, al hilo de vacunaciones, confinamientos y demás, el oír hablar esto de responsabilidad individual, que son los términos que él ha empleado. En este caso, pues, esa deuda de sangre, los dos entendemos que es más una responsabilidad nacional, aunque él lo ponía en clave de los estados individualmente tienen que tomar esta decisión. Marlaska no suele hablar bien, lo digo porque en general... Sí, es posible que además se haya confundido. Tiene problemas, Pero pues pensar piensa peor. Perdón, efectivamente, no, pero me fastidia especialmente el uso, yo creo que con fines espurios, ¿no? del término ese que la izquierda es bastante desconocido en este país, de hablar de responsabilidad individual, ¿no? que se ha trabajado más en otros sectores ideológicos quizá. Por otro lado, no estoy tan de acuerdo en que el número de los colaboradores sea tan despreciable.
Porque las familias, porque no solo son colaboradores, son familias. Y las familias en Afganistán no son precisamente monoparentales. De hecho, la media es de 4 integrantes. Entonces, solamente la lista de colaboradores de los Estados Unidos son 200.000 personas. ¿Ah, sí? Esta es la lista oficial que tiene Biden sobre la mesa. Entonces, bueno, 200.000 personas, incluso en un país tan poblado como Estados Unidos, puede ser un elemento desestabilizador, aunque no cabe duda que hay una deuda de sangre y hay que dar acomodo de una forma u otra, ¿no? Yo aquí y también hay que ver lo que se llama colaborador. Habría que definir primero, en primer lugar, habrá que definir de forma adecuada y conveniente qué entendemos por colaborador. Por otra parte, hablando del multiculturalismo diluyente, lo que podemos decir, yo tampoco creo que haya aquí conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Ni mucho menos, pero igual de preocupante, o quizás más preocupante aún, es esta política de puertas abiertas que mencionabas tú, ¿no? No sé si es por inspiración, no sé, que tenemos un cierto carácter salvífico o espíritu mesiánico, pero el hecho de que por defecto, ¿no?, seamos los últimos tontos, ¿no?, que aceptamos este tipo de medidas, y comentabais antes que a lo mejor es por deber cristiano. Bien, pues el deber cristiano también es debernos en primer lugar a los nuestros, ¿no? Por eso mi principal responsabilidad es para con mi familia, después para con mi comunidad, no autónoma, sino mi comunidad de personas, etcétera, ¿no? Y en eso consiste el Estado-Nación, ¿no? En un territorio delimitado por unas fronteras que distingue entre los nuestros y el resto. Entonces, esto de las políticas abiertas, esto de las fronteras abiertas o inexistentes, yo creo que solamente es semilla de perdición, vamos. Sí, porque bueno, es que está muy bien que no sea así. Los refugiados vienen a Europa y las tierras raras se las quedan los chinos. Sí, está bien pensado, que está muy bien pensado por parte de los chinos. Por parte de los chinos está muy bien, ¿no? Después de tener las tierras raras suben el precio, claro, con lo cual colapsan Europa. Exactamente, y ya está, pero nosotros tenemos aquí a los refugiados. Y hemos pagado los que han venido y los que no han venido. Y de paso, para que no vengan. Pues tenemos que aguantar que nuestras mujeres en nuestras sociedades tengan especiales peligros y especiales riesgos que no tenían antes, como está ocurriendo ahora con muchos de los que están llegando aquí, ¿no?, de los países del Magreb. Que además, si me permites, Julio, este es el caballo de Troya, que por otra parte pues, es por todos conocido, ¿no?, que precisamente aquellos grupos de feministas o LGTB, etcétera, que aplauden y que invitan a estas personas con estas sensibilidades, que no son solo religiosas, porque el Islam es una religión, pero no es solo una religión, ¿no?, es mucho más, que vengan a Occidente. Bueno, están invitando también la semilla de su propia destrucción, porque estas personas que vienen desprecian su modo de vida, desprecian su forma de ver el mundo, ¿no?, la forma feminista de ver el mundo, o la forma, en este caso, homosexual de ver el mundo, ¿no? Entonces, es de corte estúpido y es suicida en el medio y largo plazo. Déjame que dé las gracias a los últimos que se nos han incorporado a nuestro Telegram, Alba. A Drowning, Jesusa, Nanda, Cristina, Fausto, Álvaro, Meli, Fernando, María, Malú, César, Juan Pedro, Cira, Cristian, Marce, Nuria Larraz, Alejandro, Ángel, Gaby, Severiano, Carlos, Esme, Juanjo, etcétera, El primero que has dicho es Drowning. Sí, bueno, es alguien que hace llamarse Drowning Softly. Es que Drowning es hundiéndose, ahogándose. Digo, hombre, ¿qué nombre elegido este? Bueno, son las personas que están apuntándose a este canal de Telegram, que estamos alimentando de nuevo con la mejor y la mayor información. Hoy hemos subido algunos vídeos que, desde mi punto de vista, tienen un cierto interés. Hay un artículo en Rebelión en la Granja, que también lo tenéis en el canal de Telegram, respecto a la ley de Texas, que es la ley en este momento más, digamos, dura, más restrictiva del mundo en el tema del aborto, que ha prohibido los abortos de más de 6 semanas en el estado de Texas, uno de los más grandes de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo además les acaba de dar la razón porque habían pedido que se impidiera la aplicación de la ley, que se procediera. ¿Ya se ha pronunciado el Supremo? Se ha pronunciado el Supremo a favor de Texas y, por tanto, hoy por hoy hay un bloqueo a todo aquel que quiera abortar de más de 6 semanas en el estado de Texas. Y se están salvando 150 vidas al día. Y se están salvando 150 vidas. Al católico Biden le ha dado algo.
Pues con no, esta ley, o sea, está el no pobre lo hombre... sé, pero es verdad que... Sí, la ha criticado duramente. Yo sí que lo sé, vamos, ha criticado... el católico Biden ha criticado esta ley por restrictiva, justo con los de Paren Pincho. Esto, La Net Parenthood, ¿no? Restrictiva, injusta con los más pobres, etcétera. Bueno, hablo de eso porque me lo he leído, pero... Es que ellos están empeñados en que los que aborten sean los más pobres, en vez de ayudar a los más pobres para que no aborten. Es decir, es una cosa muy sorprendente, pero bueno, como seguimos en la agenda esta global, que consiste en que la gente fundamentalmente no tenga niños, que es lo que buscan, es decir, buscan que no haya criaturas, buscan que la población no se incremente, y para eso simplemente hay que convencerles pues, de ser homosexuales, de abortar, de divorciarse, de asumir la contracepción, de la ideología de género, etcétera, etcétera. Con todo eso consiguen que la propia población sea la que decida no tener más hijos y esterilizarse a sí misma. A mí cuando me dicen, no, es que nos quieren matar con las vacunas, algunos hay mucha cosa de las vacunas, que digo, pero que no, hombre, que no hace falta las vacunas para matar y para disminuir la población. Es mucho más fácil que la propia población tome la decisión de disminuirse, y es lo que están haciendo. La población ha decidido, y fijaros las tasas de fertilidad en España, en Italia, en Francia o en Alemania. Es decir, no hay niños. No hay niños, y los que tienen los niños no son justamente los que piensan como nosotros o los que creen que vale la pena la vida humana y que hay que protegerla hasta el límite. Esos no tienen niños. La inmigración, además, asimila las costumbres de donde va, al menos alguna. Porque toda la inmigración latinoamericana, cuando viene a España, pasa a tener pocos hijos, cosa que no ocurre con la árabe o con la musulmana, que esta sí que no, porque por lo que decíamos antes, de que estos, cuando no sé por qué, no acabo de entenderlo, cuando van a un sitio, diríamos, atraídos por el sitio, pretenden cambiar el sitio tal como es en su sitio, en su país, del que huyen. Con lo cual es un poco todo de psiquiatra, ¿no? Si yo me voy de España porque no aguanto, me voy a otro país donde me parece que viviré muy bien y al llegar allí pretendo españolizar aquello. Y pues, está mal, tenéis una información también cabeza, en ¿no? Telegram, José María, Enrique, Juan Ángel, de la ONU. La ONU Mujeres, concretamente, está proponiendo que se deje de usar la palabra mujer y femenino. Sí, para no molestar a los binarios, no terciarios, no cuaternarios. ¿Y que se use qué? Machote, todos somos no, cosas neutras. Hembra. Cosas neutras, palabras neutras. Y por otra parte tenéis unas imágenes de una pelea en North Carolina, en un colegio. Veis también las protestas en Alemania de los que no están de acuerdo con el pasaporte COVID. Y veis también Bueno, tenemos pendiente muchas cosas, pero de una película que quiero que pongamos. Pero todavía no, lo bueno se hace esperar. Antes de nada. Y el Club de Amigos, Salva. Y el Club de Amigos, venga, eso sí que nos da tiempo. Recordamos el Club de Amigos, que además esta semana estamos estrenando un nuevo plato. Gracias a ellos. Y gracias a ellos, Gracias a ellos. Yo les estoy diciendo estos días que vamos a ver, cada llamada que recibimos en ese número para darse de alta en el Club de Amigos, para nosotros es el reconocimiento de un espectador, de alguien que nos ha encontrado a través de la televisión o a través de Internet y que decide que valemos la pena, que vale la pena que sigamos existiendo, que vale la pena que la televisión siga emitiendo, que siga creciendo. Entonces, os pido que nos llaméis para reconocer el trabajo que hace esta casa y el trabajo que potencia que muchos españoles se sientan reflejados en esta línea editorial, se sientan reforzados en sus convicciones y en sus ideas y podamos construir un núcleo de opinión pública que cambie la sociedad. Si no hay al menos una pequeña luz que defienda estas cosas, que a la luz sobre todo del derecho natural, pues la sociedad va a ir hacia los sitios hacia donde está yendo, que ya sabéis cuáles son. Bueno, si nos llamáis, esas llamadas vuestras, ahora mismo, si no os contestan, nos van a devolver la llamada, os las vamos a devolver. Esas llamadas nos refuerzan a nosotros en la idea de que vale la pena que existamos. Así que por eso os pedimos que nos llaméis, necesitamos que nos llaméis, llamarnos, estar con nosotros y cuantos más seamos, mucho mejor.
Ahí tienen el número de teléfono 91 616 24 64, 91 616 24 64. Y tenemos una noticia de última hora que nos acaba de llegar hace apenas unos minutos. Vox denuncia a Irene Montero y a Rafa Mayoral por los presuntos pagos del gobierno de Ecuador a empresas vinculadas con Podemos. La denuncia se ha registrado justo después de esas declaraciones del embajador de Ecuador en España, que reconocía la existencia de un entramado de contratos entre empresas vinculadas con los denunciados y ese gobierno ecuatoriano. Estamos hablando de cuantías, atención, de 1.200.000 euros. Y ahora nos vamos a publicidad. A la vuelta volvemos con mucha más información. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Quedan apenas unos minutos para la 1:30. Saludamos ya a Eduardo Morán. Eduardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos de vuelta y muchos ya han vuelto a la oficina y otros al teletrabajo. Y hay varios asuntos que son muy importantes y que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, para esta vuelta al trabajo. Sí, hoy quiero dos pildoritas encendidas. O sea, nosotros creemos que cuando miramos de lejos y vemos bien, pues que es suficiente. Y claro, luego estamos el 70% del día pues trabajando con PDAs, teletrabajo, estudiando también ahora ya con el ordenador. Y cuando descansamos, pues jugamos con el móvil o estamos trabajando con el móvil. Entonces, eso nos genera una fatiga ocular, nos aumenta la miopía, tenemos todo el tema del filtro de luz azul. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento, que toda la parte de estudiantes, sobre todo, el que pasen a hacer una revisión. Tenemos nosotros una revisión específica para lo que es fatiga ocular. No se trata de solo ver bien, sino de rendir bien. Entonces, prepararnos para lo que es el trabajo o el estudio de estos meses con una graduación o por lo menos saber qué necesitamos para que rindamos no solamente bien en calidad de visión de lejos, sino en nuestro trabajo en visión próxima. Y son unos cristales que le llamamos de alto rendimiento o ocupacionales, porque son muy específicos para trabajar en eso, que no es que no podamos ver bien con ellos, sino que a la vez llevan un tallado en el que nos proporcionan una pequeña ayuda para trabajo en el entorno próximo. Esto es lo que debemos hacer, sobre todo si trabajamos delante de una pantalla mucho tiempo, que es lo que hacemos la mayoría. ¿Y qué podemos hacer también para evitar que la miopía siga aumentando? Bueno, lo de la miopía, que siempre lo vamos sacando poco a poco a lo largo del año, porque es una verdadera pandemia, ahora que estamos con el tema de las pandemias. La población, casi el 70% de los universitarios son miopes, ya van a ser miopes, ¿no? Hay países como asiáticos, Singapur y tal, que es el 90-95. O sea, y de los políticos, que es un porcentaje mayor, ¿no?, de miopía. Bueno, más que miopes, a lo mejor es que la visión no sé cómo la tienen, y ¿no? miopía mental, de la cual él no habla. Él no puede tratar ese tipo de afección o de dolencia. Eso me cuesta, si no, fíjate, estaríamos, ¿no?, en ese sentido. No, pero con la miopía lo que hay que tener cuidado es eso, trabajar con la graduación adaptada bien acerca, porque hay veces que hay que tener un pequeño ayuda, y hacer actividades al aire libre. Son las dos cosas que realmente prevén que aumente. Y de hecho ralentizan un 40% el crecimiento de la miopía, el hacer digamos, acciones activas. Hay lentes de contacto para miopes, en el sentido de que por la noche se trabaja y por el día van sin la corrección, viendo bien. Hay gafas ya para ello y también lentes de contacto de uso habitual para control de miopía. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante hacer una revisión específica para las distancias de trabajo que se vayan a utilizar. Bueno, el teletrabajo ya se ha normalizado en España, parece que con esto de la pandemia ha llegado para quedarse, algunos aunque abogan por ese sistema mixto. ¿Qué síntomas visuales podemos mostrar al estar teletrabajando desde casa? Hemos detectado tres principalmente. Sequedad ocular, porque muchas veces la ergonomía de cómo tenemos colocado nuestro sitio de trabajo no es adecuado, entonces tenemos el ojo excesivamente abierto, si las pantallas van muy altas, entonces hay mucha más superficie de evaporación. O sea, el ritmo de parpadeo disminuye, la distancia de trabajo también hay que reajustarla, y fatiga ocular, los movimientos oculares en horizontal es mucho más fatigoso que cuando lo hacemos en la posición de lectura, que es donde estamos, digamos, genéticamente más adaptados en ese sentido, y en el aumento de miopía. O sea, quiere decir que es un poco fatiga ocular. ¿Cómo es? Pues pesadez de ojos, dolor de cabeza, o sea, que notamos que no rendimos con la misma facilidad o no llegamos a esas 8 o 10 horas de trabajo que tenemos muchos en distancias próximas, no llegamos con facilidad.
Si alguno tiene alguna duda, es el momento. Yo aprovecho para recordar las promociones especiales que además para todos aquellos socios del Club de Amigos. A todos aquellos que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva tendrán, atención, un regalo en tratamiento antiluz azul, 30% de descuentos en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Caray. Muchísimas gracias. Sí, yo quería así preguntar a nuestro Lazarillo familiar, particular que nos lleva por la luz. Cuando dice ejercicio o actividad en el exterior, no hace falta que sea deportiva. ¿O es pasear, por ejemplo? Pasear. O sea, sobre todo en los niños. O sea, para evitar la miopía en personas que aún no la tienen, o sea, en gente joven, por debajo de los 16 años, 3 horas al día fuera en la casa, está demostrado y hay evidencia científica que ralentiza la aparición. Pues si tienen padres miopes, que la probabilidad de que los hijos tengan miopía es mayor y aún no han aparecido, el que hagan actividad no tiene por qué ser deportiva. Tienen que estar al aire libre. Al aire libre. Estar al aire libre más de 3 horas al día. Como diría Ortega Smith, si es en Madrid Central, mejor. Pues exactamente. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a vosotros. Es un gusto. Encantado de volveros a ver después del verano. Atiendes de tal manera y tienes un equipo tan majo que da gusto. Somos un grupo de amigos trabajando juntos, como digo yo, y es una óptica familiar y realmente pues nos encanta lo que hacemos. Muchas gracias. Estas gafas son tuyas, por cierto. Te queda fenómeno. Pero todo lo que me tapa cuando yo me vaya, luego dices lo que quieras. No, yo iré próximamente, además. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Julio, lo prometido es deuda. Tenemos listo ese vídeo del que hablábamos antes. Creo que lo vas a explicar tú mejor que yo. Bueno, es que me hace mucha ilusión porque me lo pasó un buen amigo y me pareció que valía la pena traerlo a colación con los tiempos que corren. Vamos a verlo. Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. Uno que me prestó el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa, y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo. 150 años. Eran hombres de diferente condición. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no entraron en polémica. Se pusieron de acuerdo aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Y de ahí vuestra enorme importancia. Sois el nuevo país. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo 1. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo 2. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo 3. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo 4. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Artículo 5. La ley tiene derecho a prohibir Solo un momento, caballeros. La ley tiene derecho a prohibir
todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad. Bien, he de irme. No por perjudicar a la sociedad que sois vosotros, sino porque perjudico a la tiranía. ¡Vamos! Quédate aquí, Luis. Quédate aquí. Y por favor, no llores. Soy muy feliz. Basta ya, vamos. Adiós, ciudadanos. Sentaos. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quien los represente para ello. Y debe ser igual para todos, tanto si les protege como si les castiga. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento. Oye, esta última frase, perfecta. Es decir, aquí tienes derecho a ocupar cualquier cargo público solo en función de tu capacidad y tu talento. Hemos llegado, y tu virtud, hemos llegado al final de... Esta es la declaración, hace referencia, es maravilloso este texto y esta escena, hace referencia a la declaración de Virginia de 1776, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, y en su primer artículo, efectivamente, esa declaración dice que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran a estado de sociedad, no pueden por ningún pacto privar o despojar a su posteridad. Es decir, está hablando del derecho natural. Estaban hablando del derecho natural. Estamos hablando de que hay derechos que son anteriores a que tú te incorpores a una sociedad, que te pertenecen por el solo hecho de ser humano. Y eso está descrito en esa declaración que tiene 16 puntos, que es maravillosa y que constituye la escena de esta película fantástica que yo quería que ustedes vieran porque creo que vale la pena. La escena la tienen colgada también en Telegram si la quieren recuperar porque es verdaderamente maravillosa. Es justo lo que iba a decir. Vídeos como este pueden encontrarlos siempre en el canal de Telegram de Julio Ariza. Bueno, además procuramos doblarlos porque claro, sabemos que hay mucha gente pues, que no domina el inglés y bueno, lo que hacemos es, tenemos personas aquí como Sandro Meco que hace un trabajo formidable doblando estos vídeos. Eso es, así que ahí tienen el Telegram de Julio Ariza. Y bueno, si les parece, cambiamos ahora de asunto y abrimos página económica, porque si antes hablábamos del paro, ahora quiero repasar, porque ayer justo hablábamos de que Pedro Sánchez arrancaba el curso político hablando del salario mínimo justo al mismo tiempo que Yolanda Díaz se reunía con los sindicatos y también con las patronales de COE y CEPIME para analizar esa posible subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues vamos a repasar cuál es la propuesta que trasladó ayer justo el Gobierno a esa mesa de diálogo social. Una subida, esta es la propuesta para que el año 2021 se produzca una subida de entre 12 y 19 euros más y que según vayan pasando los años hasta el final de esta legislatura, es decir, durante los años 2022 y 2023, el salario mínimo pasa a ser de 950 actuales hasta el 2027. Esto es la propuesta del Gobierno que no termina de convencer del todo a los sindicatos y mucho menos a la patronal. Vamos a ver
¿Qué es lo que piden tanto UGT como Comisiones Obreras? La intención de los sindicatos, aquí lo ven, que en este año 2021 el salario mínimo sea de 25 euros más y que luego durante los próximos años aumente en 100. Ayer Yolanda Díaz lo defendía, pero sin embargo también, como ven, aparte de las críticas de los sindicatos, también de la COE de Antonio Garamendi, que dice que ahora no es el momento de hacerlo. Y sin lugar a dudas convocamos la mesa con una decisión colectiva del Gobierno. Por tanto, las decisiones son colectivas y lo más importante es que vamos a subir el salario mínimo. Yo llevaba pidiendo esto hace mucho tiempo y me parece que es la principal herramienta para combatir la pobreza laboral y sobre todo la principal herramienta para mejorar las condiciones de vida de los más precarios, que sustancialmente somos las mujeres y son los jóvenes. La mayoría de los trabajadores en España están afectos a convenios y los convenios están muy por encima de lo que es el salario mínimo. O sea, lo digo para que a veces vemos imágenes para el salario mínimo y es una industria o es etcétera o una oficina o un bar y no tiene nada que ver con lo que es el salario mínimo. Pues ya lo han escuchado, estas son las posturas, también las propuestas del Gobierno y de los sindicatos, pero ¿qué pasó en la anterior subida del salario mínimo? Pues vamos a ver un informe demoledor del Banco de España que realizó sobre el impacto del empleo según el Banco de España en el año 2019 con la anterior subida. La destrucción conllevó la destrucción de entre 98.000 y 180.000 contrataciones. Esto en la anterior subida. Y ahora la pregunta que cabe hacerse, recién salidos de una pandemia y con muchos trabajadores todavía intentando levantar cabeza, si es el momento de llevar a cabo una subida del salario mínimo. El objetivo de esto, ¿qué es este? El objetivo del Gobierno al subir el salario mínimo es que el españolito barra españolita de a pie disponga de más dinero, supongo que es este, le diré una solución fácil de aplicar y que no restaría interés al bajar empleo. el precio de la electricidad, del gas y de la gasolina, señor, ¿a que sí? Y bajamos y le dejamos mucho más dinero en el bolsillo. ¿A que sí? Y no joraba el empleo. Oye, ¿no se les habrá ocurrido, José María? Pues es difícil porque yo le he ¿Y a ti pensado... y a mí, que somos de letras? Sí, bueno, yo de letras no El exactamente. precio de la luz, que hoy además vuelve a registrar una nueva subida. En cuanto podamos vamos a mostrarles esos datos en su pantalla para que vean la comparativa de toda esta semana, porque si agosto terminó con esa factura más cara de la historia, septiembre parece que va por el mismo Fíjate, camino. Alba, yo les voy a pedir a nuestros espectadores que si son tan amables, al correo electrónico que tenemos en el Toro, en el Club de Amigos, cuando reciban la próxima factura de gas y de electricidad, si son tan amables, hagan un comparativo con la factura que tuvieron en agosto, julio del año anterior. Y así podamos establecer un criterio serio. Realmente que... Es decir, y tengamos una estadística suficiente de decir, oye, pues mira, pagábamos 90 y ahora pagamos 112, o pagábamos 80 y pagamos 70. Es decir, pero que sepamos y que podamos tener ese dato fidedigno para poder contárselo a nuestros espectadores, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un asunto tan grave, es decir, la subida de la cesta de la compra, que ha tenido unos incrementos en los productos básicos de esa cesta, la subida del precio de la energía, de la electricidad, del gas y de la gasolina o el gasoil, son espectaculares. O sea, es que estamos hablando de subidas, en el caso de la electricidad, del 50%, a veces un poquito más. En el caso de la gasolina estamos hablando del más del 20%. Es una cosa, cuando dices, oye... Pues, o sea, mucho más de lo que el salario mínimo van a intentar subir. Si van a subir 70 euros sobre 950. Empleo, pues eso, que lo hagan, que lo tienen muy fácil, ¿eh? Porque son los costos regulados. No tienen que forzar a nadie a cambiar los precios, ¿eh? Ni la gasolina tampoco. Ni arrear a Arabia Saudí para que baje el precio del crudo, si no es eso. Quitar los costos regulados que el Gobierno ha puesto en una factura a la cual no le tocan, que es la de la gasolina o la de la electricidad. Bueno, y de paso podríamos comprar la vacuna de AstraZeneca, que vale 2,70, en vez de comprar la de Pfizer, que vale 12,90. Ya que tienen la misma eficacia, compremos las de AstraZeneca, porque aquí parece que la pandemia lo justifica todo. Cualquier decisión completamente estúpida, cualquier decisión que es injusta, porque la utilización del dinero público cuando hay tanta necesidad en cosas que no son justas, que no son razonables, no son aceptables. Y estamos viviendo una utilización del dinero público inaceptable. Inaceptable, porque esos son
euros que están sacando del bolsillo de los más necesitados, de los más desfavorecidos, de los más indefensos. Es que es inaceptable. Sin consecuencias legales, políticas, electorales, cuando se utilizan de manera incorrecta. Sin ir más lejos, recordemos todos la compra de unos respiradores en los primeros compases de la pandemia tan malos que Turquía, que nos los había incautado, nos los devolvió por parte del Ministerio, ¿no? Entonces es una decisión total. ¿Esto del salario mínimo? Bueno, esto es algo que se enseña en primero de carrera, ¿no? Es un problema de oferta y demanda, y cuando se sitúa un precio, ¿no?, un precio bajo, como es el caso de este mínimo salario, que por otra parte es de cara a la galería, porque como ha señalado el presidente de la patronal, pues afecta no a tanta gente, porque los convenios colectivos aplican salarios superiores, pero que en aquellos donde no se aplican, pues supone una contracción de la demanda. Una contracción de la demanda, es decir, los demandantes de empleo, pues muchos se quedan en la calle. Esto es evidente, todos los datos, el propio informe del Banco de España sobre la anterior subida del salario mínimo así lo constatan, y esto pues es una maniobra más, es propaganda, como lo que venimos diciendo, ¿no?, que hace nuestro querido presidente. Sí. A ver, sobre el salario mínimo solo, porque lo de la luz merece un capítulo aparte. El salario mínimo tiene una desgracia absoluta de la que ya no se puede sacar en España. En Alemania estuvo fuera mucho tiempo, y es que no es una variable económica, ni siquiera una variable socioeconómica, se ha convertido en un emblema, se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en una bandera. Entonces ahí interviene la política y las negociaciones, etc. No hay, desde el punto de vista de la ciencia, ninguna duda que la subida del salario mínimo entraña menos creación de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que dijo el Banco de España? No dije que hubo una destrucción de 180.000, sino que se dejaron potencialmente de crear, por una serie de series históricas. Se sabe que el Servicio de Estudios Económicos del Banco de España es de los mejores del mundo, y además está, en fin, en contacto con los otros mejores del mundo y se los rifa muchas veces, etc. Y bueno, es que, como decía muy bien Juan Ángel, es así. Tiene otro factor muy importante, que me falta ese estudio, probablemente lo ha hecho el Banco de España. Enrique, perdona, intenta quitar el cordón de las gafas porque me dicen que si no se te va a escuchar bastante mal. Tiene otro factor muy importante, y es que expulsa a mucha gente, sobre todo a mucho joven y a mucha mujer, eso sí es verdad, a la economía sumergida, lo cual es gravemente injusto desde el punto de vista social. Es gravemente injusto porque hay gente que no acumula para su pensión, por supuesto no paga impuestos, pero también es verdad que es gente que está mucho más en precario y sometido a otro tipo de relación con el patrón. O sea, eso es así, es decir, porque eso afecta, como decía Garamendi, a una franja de la población muy pequeña, pero también muy frágil, muy desvalida. Y entonces el de la pyme, el del bar, lo que sea, es que a él no puede pagar mucho más porque tiene unos márgenes muy pocos, le dice, mira, tú te vienes aquí las horas que yo te diga, yo te lo voy a dar en neto, te lo llevas al bolsillo, y claro, pues el hombre desesperado lo va a coger, ¿no? Entonces, el salario mínimo es, desde un punto de vista económico, una equivocación. Pero fue una conquista sindical en muchos países, y algunos, como la ministra, pretenden que es política de renta, en el sentido que hace que los salarios sean mejores y más justos y ocupen una mayor parte de la redistribución. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque inmediatamente hay una reacción, evidentemente, de quien paga. Cuando habla Sánchez, dice, unas pensiones justas y un salario mínimo justo. Sí, pero el salario lo pagan las empresas, amigo. Las pensiones es cosa nuestra, de todos y tal, pero el salario, entonces lo va a pagar si puede, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, dentro de ese contexto, yo entiendo, además yo, como sabes, fui jefe del Gabinete Económico de la OGT mucho tiempo, hace también mucho tiempo, yo entiendo lo del símbolo y tal, porque la realidad es compleja y el mundo, entonces no van a soltar eso, que en otros países no ha existido durante mucho tiempo, por ejemplo en Alemania.
La inteligencia sería hacer salarios mínimos por sectores y que hubiera una negociación colectiva realmente formada y a lo mejor por sectores, porque el sector ya sí puede... Es decir que va a haber salario mínimo igual en España para los agricultores, es decir, para la hostelería y para la siderurgia es una imbecilidad. O sea, lo siento, o sea, que decidan las fuerzas de la producción. Pero quitando ese detalle, lo que fue una barbaridad, y por eso las cifras de paros, como le escribía ahora el amigo Fernández Santillana, no han sido tan malas y podremos alegrarnos porque son a pesar de lo que han hecho. Lo que fue una barbaridad fue la última subida, porque eso era un efecto escalón brutal. Por eso me gustaría saber cómo ha crecido la economía sumergida en España. Ahora, si ahora, dentro de... dicen de subir 19 euros, será sacrificar a una cierta cohesión política, una cierta racionalidad económica, eso puede ser absorbible. Perdón. Ahora, yo sobre todo lo que haría es pedagogía, es decir, mire usted, el salario, y creo que Jorge, es un precio de mercado, hay una oferta y una demanda, y usted está interviniendo ahí en un mercado. Es una cosa completamente distinta de la renta mínima de inserción, que es un gesto social, que es, pues eso, una subvención o una fin que da la sociedad porque cree que no puede haber, que es inmoral, sinceramente, que haya pobres de solemnidad sin los mínimos. Bien, eso, y ahí usted lo que hace es política redistributiva, pero el salario se está usted metiendo en una dinámica muy importante porque la otra parte del salario, que se ha dicho siempre que es el problema de la economía española, cuando vienen mal dadas, no funciona el precio, los salarios no se bajan, lo que aumenta es el paro. Es decir, lo que hacen los empresarios es echarlo. Y si usted sube mucho el salario mínimo, lo que hacen los empresarios es no contratar. Pero como quieren seguir viviendo y producir, contratan en negro. Nos quedan apenas 6 minutos. Calificáis estas negociaciones del salario mínimo de propaganda, y de propaganda están acusando también a Isabel Díaz Ayuso, que anunció ayer la eliminación de los impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid. Tanto Ignacio Aguado como María Jesús Montero cargan hoy contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al margen de este anuncio, que es más marketing que otra cosa, porque ya digo, son 3 impuestos muy pequeñitos que no van a tener impacto en la vida real de las personas. Te puede preocupar de esa propuesta es que se esté ejerciendo populismo fiscal, ¿no? Que el populismo fiscal que la señora Díaz Ayuso parece que lleva como bandera, creo que la única forma de combatirlo es a través de la pedagogía fiscal, y es importante saber que los servicios públicos son la garantía de seguridad de los ciudadanos, que evidentemente con los impuestos se paga el que tengamos una sociedad, al menos en lo básico, que sea justa para todos: sanidad pública, educación gratuita, sistema de pensiones que proteja a nuestros mayores. Esto se paga por la vía de los impuestos. Populismo fiscal, dice María Jesús Montero, no sé cómo lo valoráis. Bueno, es un concepto nuevo muy interesante este. También hablaba de dumping fiscal y todo eso, ¿no? Ya de dumping no hablo porque, claro, es incorrecto desde el punto de vista económico. Ella es médico y no tiene por qué saberlo, pero el dumping, además, como sabemos... Aquí de lo que se trata en todo caso... Es ilegal siempre. En nuestras sociedades es de que esto lo pagamos entre todos. Sí. O sea, es como cuando vas con los amigos de rondas, que haces un fondo común y lo vas pagando para que no haya uno que cargue con lo de todos, ¿no? El bote, ¿no? Y muchas veces hay alguien que le va mal en esa época, está en paro o no sé qué, y dice, oye, pues tú no entras no pongas nada en el bote, no te preocupes, nos lo repartimos entre más, ¿no? Claro, cuando en ese grupo que va de potes y se van pagando las rondas, se van bajando de los que ponen en el bote cada vez más gente, que dicen, no, yo tampoco puedo poner hoy en el bote porque, chico, hoy no me han dado la paga. Yo tampoco lo pongo hoy porque me lo gasté ayer, estuve en una cena con tal y me lo gasté y no tengo... Claro, al final si en el bote, para llenar el bote, para pagar todas las rondas, solamente hay 3, la cosa, esos 3 llega un día que dice, oye, ¿sabéis qué? No nos vamos de potes, vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Qué pasa en estas sociedades nuestras? Que es que está todo el mundo subido en el carro y del carro están tirando 4 gatos. Es decir, que el carro cada vez pesa más. Todas las leyes que se aprueban, como se aprueban por mayoría entre los que están arriba del carro y los que están abajo, cada vez favorecen más a los que están encima del carro.
Y los que están abajo dicen, oye, siendo así las cosas, yo también me subo. ¿Cómo acaba el carro? Parado. Y estamos en esa situación. Es decir, estamos ya en un nivel de empleo público, por ejemplo, el tema de los funcionarios. Bueno, la carga que tenemos todos los españoles de cómo se gastan el dinero los que gestionan en lo público es inasumible y es insostenible. Con el añadido... De hecho, hoy hemos conocido que de esos fondos europeos se van a destinar una cuantía millonaria a unos 100 actores para su promoción en el extranjero. ¿Pero actores que están en las cortes o actores de profesión? Sí, no, ya me dirás tú. O sea, profesionales amateurs. ¿Cómo es posible que se dedique un solo euro público en este momento a esas cosas? ¿Y por qué no estamos siguiendo el BOE, que ya lo haremos en el tema de subvenciones? Pero seguro que en este momento se están dando subvenciones. Por ahí, don Julio, no le sigo del todo. También tiene repercusiones económicas el sector de la cultura. Importante. Yo, a lo mejor habría que estudiarlo mejor, vamos a ver cuánto dar y cuándo... Una ayuda a la financiación o un adelanto que le devuelves. A la promoción habría que estudiarlo más. O un premio al que realmente hace una obra de teatro que la va a ver alguien. Pero fíjate, Enrique, ¿por qué esta televisión tiene sentido solo si hay gente que la ve? Y sin embargo, en una escultura que hace alguien que se le ocurre juntar 4 trozos de hierro tiene sentido y se lo tenemos que pagar entre todos. ¿Por qué? No, pero a lo mejor las subvenciones van a actores o a autores ya que tienen pues piezas en los museos. Por eso digo que hay que estudiarlo. Bueno, hay que ayudar. Antes de que se me escape, es que es muy importante lo que ha dicho antes de lo de todo repartimos y tal. Ese problema no existiría si aquí hubiera un sistema fiscal único y después una política redistributiva. O sea, todo lo que usted ha dicho hay que añadirlo del problema de las autonomías. El País Vasco, evidentemente. El problema de autonomía, el País Vasco, que no se le puede decir a La Rioja, usted viva de lo suyo, y a Madrid usted viva de lo suyo. Oiga, yo ya tengo 40 hospitales hechos, y a lo mejor La Rioja, cuando se decide hacer esas fronteras interiores, pues no los tiene y tiene que Es una barbaridad el sistema fiscal español y los 17 sistemas fiscales, por mucho que te guste a ti la competencia fiscal. Me encanta. La competencia, no la competencia fiscal, la competencia culinaria, la competencia fiscal, la competencia... todas las competencias. Pero entre iguales. All competencia. Entre iguales. La cordea. Con las reglas de juego... Sí. Iguales para todos. Exacto. Es que si no, no es competencia. No, claro. Entre iguales. Sino lo que son jugadores de ventaja. Claro, si jugamos a fútbol 20 contra 11, o un peso mosca. Y hasta aquí, señores, llegamos por hoy. Nos tenemos que despedir para seguir informados. rebelionenlagranja.com y después por la tarde en la redacción abierta con Xavier Orcajo. Gracias por estar con nosotros. Mañana les veo a las 12 puntual. Gracias. Hasta mañana.